Continuamos en nuestro estudio de la carta del apóstol Pedro al pueblo de Dios dispersado en diferentes lugares de Asia Menor. Pero como hemos visto, esta carta no solamente fue dada a estos hermanos en diferentes lugares esparcidos, dispersados, sino también al pueblo de Cristo en todo momento y en todo lugar. Esta tarde estaremos estudiando los versículos del 13 al 17. Vamos a 1 Pedro capítulo 2, versículos 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Estuvimos estudiando anteriormente las definiciones que el Señor hace de su pueblo. Él les llama un linaje escogido. Leímos en el versículo 9 anteriormente, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo que Dios adquirió, por el cual Dios pagó. También reconoce que a estos hermanos en otro momento el Señor no les llamó pueblo, pero ahora sí. No les dijo como quienes no habían alcanzado misericordia, pero ahora sí. En medio de esto, el apóstol Pedro, el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, les llama a abstenerse de los deseos carnales que pelean, que están en guerra contra sus almas. Esto manteniendo una buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, que a pesar de que murmuren en su contra, ellos glorifiquen al Señor en el día de su visitación. A pesar de que el apóstol les llama extranjeros, peregrinos, cuya tierra no es esta tierra, ahora se vuelve a ellos y les dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Porque puede llegar a ser una excusa para no hacer lo bueno. Puede llegar a ser una excusa el decir: bueno, mi rey, mi gobernador no es el de esta tierra, mi gobernador es Dios. Entonces no tengo que someterme, no tengo que hacer lo que las leyes del lugar donde vivo mandan, porque el Señor está por encima de eso. Pero ya veremos que el mandamiento del Señor es, dice el versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Primero veremos el mandamiento. El mandamiento que se nos da en este pasaje es el de someternos. ¿Y qué significa someternos? Este mandamiento es dado a los creyentes, en primera instancia. Porque no es cualquiera el que puede someter. En este momento el mensaje no está siendo dirigido a los gobernadores y no les está diciendo a los gobernadores: sometan a los creyentes. El sometimiento a las autoridades, el sometimiento al Señor es un asunto voluntario. No debemos pensar que más adelante veremos un poco al respecto a esto, cuando vayamos al capítulo 3, por ejemplo, en el matrimonio.
El sometimiento de la esposa al esposo es uno voluntario. Asimismo como lo es el sometimiento de la iglesia del Señor al Señor mismo. Es uno que obedece a una voluntad que se doblega y reconoce la autoridad. Sabemos que toda autoridad ha sido dada por el Señor y de Él proviene. Las autoridades terrenales le pertenecen a Él. En medio de todo, sabemos que el Señor fue coronado y es llamado en la palabra el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es quien gobierna, Él es quien está en autoridad. Por eso el sometimiento obedece a esa inclinación voluntaria de hacer aquello que se nos es mandado. Está el ejemplo del niño que es regañado una y otra vez para hacer la voluntad de sus padres. Compórtese y siéntese aquí. Y va y se levanta y de nuevo vuelve a hacer de todo y no, venga aquí. Y sale de nuevo y vuelve a hacer de todo aquí. Le dije que se quedara aquí. Y en ese momento puede ser que obedezca, puede ser que lo haga. Pero sabemos que su corazón está corriendo por todo lado. Está en cualquier otro lugar menos en esa silla. Y eso es justamente lo que no es someterse. Eso no es someterse. Someterse es comprender racionalmente que la autoridad por Dios instituida a las autoridades humanas proviene de Él. El Creador, el Señor de toda la tierra, quien hizo los cielos y la tierra y ha sometido a través de su obra, de su vida, su muerte y su resurrección, todas las cosas bajo estrado de sus pies. Hoy dice, yo dispongo las autoridades civiles. Y vemos que son mencionados algunos, son mencionadas dos en esta ocasión, porque se encuentra en el contexto del gobierno romano. Una era el rey, está hablando de los reyes, se está hablando en este caso particularmente de César. César era rey. O también hace mención de los gobernadores, quienes eran autoridades impuestas por César para gobernar en localidades más pequeñas. El mandamiento entonces a los creyentes en medio de eso es a someterse. Pero este sometimiento a estas autoridades, vamos a ver que tiene muchas más implicaciones de las que podríamos creer. Porque para el momento en que se escribe esta carta de Primera de Pedro, el César, el rey, sobre todas estas regiones, era uno conocido o del cual hemos escuchado. Era Nerón. Y Nerón ciertamente no era el rey que deseamos ninguno de nosotros tener. Nerón, por decirlo en palabras bonitas, era un déspota. Era un tirano. Y no es fácil decir someteos a Nerón. Nerón era un ávido perseguidor de la iglesia de Cristo. Nerón se encargó de matar a muchos, incluso de capturar a cristianos y hacer con ellos antorchas humanas en su patio. Cuando pensamos en eso, decimos, bueno, qué difícil es para nosotros ahorita someternos a nuestras autoridades humanas. No es fácil. Pero en medio de esto, el otro gobernador del área donde Pedro vive, o del área de Galilea y de Judea, no era otro que Herodes, otro perseguidor de la iglesia, quien ya sabemos había intervenido en la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y él le está diciendo a estos hombres, someteos a Herodes también. No les está escribiendo a ellos en particular, no está escribiendo a Judea, pero está escribiendo a otras regiones donde probablemente los gobernadores de esas regiones no eran diferentes de un Herodes.
Pero al decirle sométanse o someteos, les da a su vez una motivación. Y esta está en el principio del versículo 13, donde les dice, por causa del Señor. Y es que esta es la última y única motivación para todo lo que hacemos en nuestras vidas. Si hemos creído en Cristo y si hemos confiado en Él, la única motivación a la que deben obedecer todas nuestras acciones y las inclinaciones de nuestra voluntad es por causa del Señor. Si hemos creído, si hemos obedecido a su palabra, creyendo su evangelio, la motivación de nuestro corazón hacia la cual nos dirigimos, nuestros afectos y hacia la cual dirigimos nuestra obediencia es por causa del Señor. Porque si no es por causa del Señor, obedecerá a cualquier otra cosa que no sea Él. Nuestra motivación constantemente, mientras caminamos en este camino, es el Señor. Esto nos llevará a meditar y a reposar nuestras ideas cuando aquellos gobernantes malos deciden tomar leyes absurdas, imponerlas sobre los creyentes, imponerlas sobre la iglesia de Dios. Primeramente, buscaremos honrar y glorificar a Dios. Todo este mandamiento tiene un propósito. Y el propósito dentro de este mandamiento lo encontramos a partir del versículo 15. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Muchas veces en nuestras vidas nos hemos hecho el cuestionamiento. Muchas veces abunda la pregunta en nuestros corazones de cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Eso lo encontramos en ciertos pasajes de la Escritura. Y uno que podemos llamar a memoria en este momento, que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Voluntad del Señor para la vida de cada creyente es ser santificado. Pero en este caso en particular, el apóstol está llamando al propósito de demostrarle al mundo caído cuál es nuestra convicción y cuál es nuestra fidelidad. Nosotros tenemos un Señor a quien servimos y a quien nos dedicamos voluntariamente. Nuestro sometimiento entonces a las autoridades humanas no obedece a la autoridad humana sin nada que la delimite, sino obedece que nos sometemos en primera instancia al Señor, quien ha dispuesto esas autoridades humanas para que lleven a cabo un propósito. Nuestro propósito, como vemos, es demostrar nuestra sumisión a la autoridad suprema, que es Dios. Aunque aquí en este pasaje nos delimita cuál debería ser la autoridad humana y cuáles son sus límites. Estos límites los encontramos aquí en el versículo 14. Dice que estos gobernadores y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Ciertamente el apóstol Pablo también hace referencia a esto en Romanos 13 y en un momento iremos a ese pasaje. El límite de la autoridad humana, de las autoridades humanas, está dispuesto por Dios también.
Y ya tuvimos una clase completa de escuela dominical con nuestro pastor, quien nos habló de las esferas de gobierno. Nos habló de la familia, de la iglesia y del gobierno civil. Y no pienso ahorita expandir en esa clase porque fue bastante completa. Les invito a verla si no la han visto. Vemos que en este momento el apóstol delimita esa autoridad humana a dos cosas: castigar a los que hacen el mal y alabar a los que hacen el bien. El problema que tenemos a nuestro alrededor es cuando esta autoridad humana se expande y llega a tocar cosas que no le incumben. Cuando el gobierno civil desea entrometerse en los asuntos de la iglesia, no está bien. El mandamiento como iglesia es primeramente obedecer al Señor. Y todo lo que vaya en contra de la autoridad de Dios, de lo que Dios ha expuesto en su palabra y ha dejado a la iglesia, cuáles deben ser sus obligaciones, debemos rechazar. Así también como todo aquello que los gobiernos civiles le digan a la familia cuáles deben ser lo que deben hacer, qué debe ser lo que deben hacer, y se entromete en el área de autoridad que no le incumbe, también debemos rechazarlo. Y esto, por supuesto, tendrá algunas implicaciones. Porque, por supuesto, los gobiernos civiles, se nos dice en Romanos 13, tienen la espada. Si la espada fue dada en autoridad para los gobiernos civiles para castigar al que hace lo malo. El problema es que vemos que muchas veces esa espada que les fue dada como autoridad por parte del Señor a los gobiernos civiles para castigar el mal, lo terminan utilizando para castigar al que hace el bien. Una de las formas más profundas en que podemos ver el ejemplo de nuestra convicción y fidelidad al Señor con respecto a demostrarle a este mundo caído que nos sometemos completamente al Señor, lo dispuso el Señor mismo en Mateo capítulo 5, versículos 38 al 42. Vamos a ese pasaje, Mateo capítulo 5, 28 al 42. Perdón, 38 al 42. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Vemos que el Señor está extendiendo el asunto que era parte de lo que la ley judía mencionaba. Este ojo por ojo y diente por diente era una forma de castigo, ¿verdad? Al que hace el malo debe castigársele de acuerdo al mal que ha hecho. Pero el Señor parece extender este asunto, ¿verdad? Toca el mandato que había implícito en medio de la ley judía, del ojo por ojo y diente por diente, que había sido mal utilizado muchas veces. Ahora para decirles, ustedes como creyentes, si se les pide que hagan algo, llévenlo aún más allá. ¿Y esto para qué? Bueno, la idea atrás de esto es que no resistan al que es malo. Antes, si son heridos en la mejilla, pongan también la otra. Pero qué cosa tan absurda es
poner la otra mejilla cuando hemos sido heridos en una. Podríamos decir, lo que el Señor está haciendo por ustedes, busquen someterse a la autoridad, someterse a los hombres perversos y malos en su autoridad. Sométanse a mí, que les estoy dando este mandamiento. Les estoy diciendo, sométanse a la autoridad. Vayan una milla más. Expongan que su Señor no es César, que su Señor no es Herodes, que su gobernador no es Herodes, que su gobernador al fin y al cabo soy yo, el Señor de señores, el Rey de reyes. Y con eso, obedeciéndome a mí, obedeciendo al Señor, ustedes puedan demostrarle al mundo el señorío de Cristo. Vimos que los límites constantemente de la autoridad civil son sobrepasados. No es extraño para nosotros entender cómo este mundo persigue a la iglesia. Y tal vez no es tan cercano a nosotros la persecución que la iglesia hoy en día sufre, porque hoy en día estamos aquí reunidos con las puertas abiertas, transmitiendo incluso nuestro culto al Señor. Tal vez la persecución nos suene a algo conocido para nosotros. Pero ciertamente muchas iglesias alrededor del mundo, en muchos países, están siendo perseguidas gravemente. Están ocultándose, escondiéndose, para no ser atrapados, para no ser capturados por su fe. Castigados incluso. Porque como vemos muchas veces estas autoridades civiles se extienden en sus límites y terminan castigando al que hace el mal. La otra es la alabanza de los que hacen el bien. Y esta es la otra cara de la misma moneda. Porque lo que debería ser la alabanza para aquellos hombres que creen en el Señor Jesucristo y se comportan fielmente al Señor, aquellos que no están dispuestos a sobornar, aquellos que no están dispuestos a robar tiempo de sus jefes, aquellos que no están dispuestos a tomar dinero por debajo de la mesa, deberían ser alabados por parte de las autoridades. Pero ciertamente si vemos la forma en que se manejan las instituciones de nuestro país, entendemos que normalmente la alabanza es para los que hacen el mal. Muchas veces lo que se busca en medio o lo que uno escucha alrededor de uno es, mira, tengo el mejor trabajo, me pagan súper bien y no hago nada. Ahí, si cada uno de nosotros se encuentra en ese lugar, ¿qué deberíamos hacer entonces? Deberíamos buscar que nuestra remuneración del día a día sea de acuerdo a nuestro trabajo, siéndole fieles primeramente al Señor. La otra es que en medio de esta alabanza de las autoridades civiles es a los que hacen el mal. Vemos como hoy en día se aplaude a aquellos que distorsionan el modelo de Dios con respecto al matrimonio. Y se alaba y se aplaude a aquellos que se unen en matrimonios homosexuales. O aquellos que rechazan el cuerpo que Dios les ha dado. Todos estos están haciendo el mal. Pero vemos una y otra vez que están siendo alabados por parte de las autoridades civiles. ¿Cuál es entonces el ejemplo apostólico? Bueno, Pedro está escribiendo esto a los expatriados de la dispersión en diferentes regiones, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pero este Pedro ha sido experimentado
en la persecución. Vamos a Hechos capítulo 12. Versículos del 1 al 19. Dice, Hechos capítulo 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron a una calle. Y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Llamó Pedro a la puerta del patio. Salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando le abrieron, le vieron, se quedaron atónitos. Pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea, de Judea a Cesarea, y se quedó allí. Pedro, en su autoridad como apóstol, escribe a la iglesia, a los dispersados. Pero el apóstol ha sido experimentado en la persecución. Vemos en este caso particular cómo podríamos, como iglesia, caer en el engaño de Satanás. ¿De qué? De perseguir los medios que el Señor no le ha dejado a la iglesia para llevar a cabo su voluntad. Hoy en día vemos cómo se levantan grande cantidad de protestas con respecto a los gobiernos, con respecto a las cosas que el gobierno se encuentra haciendo mal. Pero vemos cómo la cárcel donde Pedro se encontraba, custodiado por 16 soldados, fue abierta por una sola razón: porque la iglesia se encontraba orando.
Dice el versículo Pedro, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y es que en medio del castigo de las autoridades, aquellos que hacen el bien, o la alabanza de las autoridades civiles, aquellos que hacen lo malo, podríamos caer en la tentación de buscar oponernos a la autoridad, pegando carteles, proponiendo marchas. Pero el Señor le ha entregado a la iglesia un arma con la cual luchar esta batalla. Y esa es la oración. Es similar a la instancia que tenemos en Hechos capítulo 16, solo un poco más adelante. Hechos capítulo 16, versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido a la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Así se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de noche, les lavó las heridas y enseguida les bautizó, él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Llegaremos hasta ahí. Vemos en esta instancia el apóstol Pablo sufre una situación muy similar. Es encarcelado injustamente.
por hacer lo bueno, por hacer el bien. Pero en esta instancia, al igual que la anécdota que leemos del apóstol Pedro en el capítulo 12, el medio que Dios usó para librarles de la cárcel, de las manos de los gobernadores que buscaban castigar a los que hacen el bien, el medio que Dios usó fue la oración. Y es que la tentación puede estar a la mano. Como iglesia de Dios podríamos creer muchas veces que es a través de los medios terrenales que el reino de Dios avanza. Pero no es a través de los medios terrenales, no es a través de los medios mundanales, es a través de las herramientas que el Señor nos ha entregado como iglesia de Dios para avanzar su reino. Por eso, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Tal vez no sea allá, tal vez no sea ahora mismo, pero llegará el día donde incluso puede que las autoridades de este país busquen perseguir a la iglesia del Señor. Y ese día, los creyentes seremos exhortados a someternos a las instituciones humanas por causa del Señor. A ese día seremos tentados a buscar medios terrenales. Pero el Señor nos ha dado armas. El Señor nos ha dado la oración. El Señor nos ha dejado la predicación de su palabra como el medio, como el poder de Dios para salvación. El Evangelio. Y hermanos, y debemos estar seguros de que no le ganaremos al mundo utilizando las armas del mundo. Sino utilizando las armas de Dios. Leamos segunda a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 al 6. Segunda a los Corintios, versículos 4 al 6. Segunda Corintios 10. Leamos desde el versículo 3. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ya el apóstol Pedro les llamó extranjeros y peregrinos. Ya les mencionó cómo su linaje, esta nación santa, no es de esta tierra. Ya llamó y exhortó a anunciar a las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a la luz. Pero ahora les exhorta a someterse a la autoridad, a la institución humana, al rey
y a los gobernadores. ¿Para qué? Para hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, les dice, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer el mal, para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y leímos en este pasaje de 2 Corintios 10 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino, dice, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Sería ridículo decirle a Pedro, encerrado en la cárcel: hermano, ¿usted quiere que hagamos una marcha para que usted salga de la cárcel? Hermano, ¿quiere que llevemos su caso al juez? O que se lo digamos a Pablo: Pablo, ya pusimos un recurso de amparo. Y no estoy rechazando las instituciones humanas y los medios. Sí, podemos hacer eso. Sí, podemos buscar utilizar los medios legales cuando la persecución venga. Pero de algo estoy seguro, es que esa cárcel no fue abierta por esos medios. Esa cárcel fue abierta por la oración de la iglesia, rogando y clamando al Señor por la apertura de esos grilletes en esa instancia. Y la tentación para todo creyente es confiar en sus propias fuerzas y no orar. El Señor llama a la iglesia a someterse a las instituciones humanas para la gloria de Dios, utilizando los medios que el Señor nos ha dejado, las armas de nuestra milicia, las cuales el Señor utilizará, porque el Señor escucha la oración de su iglesia. Tal vez hoy vemos esto lejano. Tal vez vemos la persecución como algo que sucede en otros países. Pero si llega el momento y somos perseguidos, quiera el Señor que podamos recordar estas palabras. Y quiera el Señor que podamos recordarlas hoy que regresamos a nuestra casa. Que oremos, que doblemos nuestras rodillas y que clamemos a nuestro Rey, quien está sentado en el trono alto y sublime, quien es el Señor de todos los reinos, de todos los gobiernos, quien está en autoridad suprema por encima de todos ellos. A Él clamemos y a Él expongamos nuestro caso como iglesia. Oremos. Señor y Dios nuestro, a ti sea toda gloria y toda honra en esta noche. A ti que eres soberano y supremo, Dios altísimo, venimos en esta noche clamando para que tu gobierno y autoridad por sobre todas las autoridades terrenales esté plasmado en nuestras mentes, sabiendo que acudimos a un juez justo. Tal vez escuchamos de la lejanía de los pueblos que son perseguidos, pero debemos identificarnos con tu iglesia donde quiera que ella está y clamar a nuestro Señor, clamar a ti, oh Dios, para que aquellos que hoy se encuentran encarcelados por la
predicación de tu evangelio puedan ser liberados para seguirlo predicando en donde quiera que estén. Damos gracias por tu palabra, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.